¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Ya, vamos a empezar. Eh, Vamos a guiarnos por la pizarra, ¿ya? Vamos a guiarnos por la pizarrita. ¿Cómo están, chicos? Hello. Eh, es una clase dos en una, en el que vamos a ver géneros y también vamos a ver figuras literarias. Recuerda que figuras han venido dos preguntas en el examen de admisión de San Marcos. Han venido dos preguntas en examen de admisión de San Marcos. Les aseguro, pongo mi mano al fuego, a la parrilla si quieren, que esta vez para mediados de año viene también una pregunta de figuras literarias. Y lo primero que debo decirte, alumno, que las 4 figuras literarias que te piden en San Marcos son: 1, la metáfora. No te olvides. 1, la metáfora. 2, símil. 2, el símil. 3, la anáfora. Y 4, el hipérbato. ¿Cuáles son, profesor, las 4 figuras literarias que nos piden en San Marcos? Metáfora, símil, anáfora e hipérbato. Pero yo estoy agregando algunas. Mira, estoy agregando una más, que me parece un pecado, alumnos, un pecado que la hayan dejado de lado, la famosa hipérbole. Me parece un pecado. 6, el epíteto. Grave. ¿Cómo pueden dejar al epíteto fuera de las figuras literarias? San Marcos. 7, la antítesis. ¿Que acaso la vida no es antitética? ¿Que acaso la vida no es contradictoria? Y 8, la prosopopeya. ¿Que acaso el viento no nos acaricia? ¿Acaso el sol no nos baña con sus rayos? Mira, pensá, el día de hoy vamos a ver 8 figuras literarias. Y luego ustedes me van a decir qué figura hay en este ejemplo. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, de José María Eguren. ¿Qué figuras literarias que te acabo de explicar hay en ese ejemplo? Eso es el trabajo para unos cuantos, media hora, hasta la 1, hasta la 1. Y luego, hacia el otro lado están los géneros literarios, que son 5 los géneros literarios. 1, el épico. 2, el lírico. 3, el dramático. 4, el narrativo. Y un género enano, chiquito, el ensayo. Miren, estudiantes, los géneros de la literatura son 5. Una ya desapareció, una ya no existe. ¿Cuál ha desaparecido? El épico. El épico ya no existe, pero cuando existieron todos los géneros literarios eran 5. Épico, lírico, dramático, el narrativo y el ensayo. Géneros y figuras literarias. Géneros y figuras literarias. Ahora, tú te preguntarás, género, por acá yo lo tengo, género. Te hago una pregunta, ¿de dónde viene la palabra género, estudiante? ¿Sabes de qué palabra viene género? De genos, género, genos. ¿Qué cosa es? Linaje. ¿Sí o no? El género es el linaje. Se refiere a lo humano. El género es linaje. Ahora, cuando vamos a la literatura, nosotros podemos decir género, ¿sabes a qué le vamos a llamar? A grupos parentales. Así como en los humanos el género tiene que ver con el linaje, alumnos en la literatura con parentales. Algo parecido, ¿sí o no? Los géneros
son aquellos que se agrupan por obras que se parecen. Es como ustedes, por ejemplo, reúnanse todos los adolescentes del grupo Ciencias, todos los adolescentes del grupo Ciencias. Dime, ¿yo podría entrar en el grupo de los adolescentes del grupo Ciencias? Yo lo que adolezco es de juventud, ¿sí o no? Aunque mi espíritu es joven, pero yo ya no estoy en ese linaje juvenil. Así que, chicos, cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de linaje, hablamos de un linaje. Entonces, ahora vamos a ver en qué se parece la épica con la lírica. Uno, primera característica, ambos se escriben en verso. Atención, verso, verso. Profe, ¿en qué se parece el género épico del género lírico? En que ambos se pueden plasmar en verso. La épica se escribe y se plasma en verso, mientras que la lírica se escribe y se plasma en verso. Pero ojo, esto era verso cantado. Ah, verso cantado, verso cantado, verso escrito. Mira, ya marcamos una diferencia. El verso cantado, el verso escrito. ¿No es cierto? Aunque esto, en su primer momento, los rapsodas, más adelante se le va a llamar los trovadores. Esto era cantado por los aedas, los juglares. Verso cantado por los aedas, por los juglares. Esto era, primero era cantado, posteriormente fue escrito por los bardos, los trovadores. Primero empezó siendo cantado, pero luego los bardos y los trovadores lo llevaron a la escritura. Ya se lo aprendían de memoria. Una similitud y una diferencia. Ahora, la diferencia más grande entre la épica y la lírica está en el que la épica es objetiva y la lírica es subjetiva. Ah, hay un grado de objetividad. Su asunto, guerras, hazañas, guerras, grandes viajes. Atención, atención, atención. La épica, su asunto es de hazañas, guerras, grandes viajes. Y a medida que fue avanzando en el tiempo, fue cambiando de nombre. Mira, atención alumno, la más antigua de las obras épicas, ¿sabes qué nombre recibe? Epopeya. La más antigua de la forma épica se le llama epopeya. La obra épica ya llegada a la Edad Media, mueren las epopeyas. ¿Y sabes cómo se llama ya en la Edad Media, alumnos? Cantar de gesta. El cantar de gesta. Y el cantar de gesta muere en la Edad Media. Y en la Edad Moderna resurge con otro nombre. ¿Sabes cómo se llama en la Edad Moderna? Poesía épica. Poesía épica. Ah, mira. En la Edad Antigua se le llama epopeya. En la Edad Media, cantar de gesta, excepto una obra en la Edad Media. Todas las obras épicas en la Edad Media se le llaman cantares de gesta, excepto la Divina Comedia. Esa es la única excepción. La Divina Comedia todavía es una epopeya, Y ya en la Edad Moderna se le llama poesía épica. Pero acá te cuento un chisme. La épica ha desaparecido. No es que haya muerto, se ha fagocitado. Es decir,
se ha metido al cuerpo de otro género, a la narrativa. La épica ha pasado a ser parte ya de la narrativa en la actualidad. En la actualidad. Ahora hay novelas épicas. Ejemplo, El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. Es una novela épica. Épica. Profe, dígame un ejemplo de epopeya. La mejor epopeya es la Odisea. Una epopeya extraordinaria sobre el viaje de Ulises a su reino de Ítaca. El mejor cantar de gesta se llama el poema del mío Cid. El poema del mío Cid. ¿Y de qué habla? Facilito, alumno. Formación de países, formación de las naciones europeas, a la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano va bajando, porque subieron para conquistar Europa, los pueblos del norte querían tener su independencia. Cantares de gesta, gesta, nacimiento de los países, nacimiento de los países. Y cuando hablamos de poesía épica y hablamos de poemas modernos, como por ejemplo, estudiante, la conquista de Chile, la Araucana. 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 La destrucción de los indios mapochos. El líder Colo Colo fue sometido. ¿Y sabes qué hicieron los españoles para vengarse de los chilenos que no se quisieron someter a la tiranía de los españoles? Les introducían un palo por el ano y se lo sacaban por la boca. Por eso a los chilenos malamente se les llama los rotos, porque era una forma de venganza de un capitán español contra la resistencia de los indios mapochos, de los indios chilenos. Eso está narrado en la obra La Araucana. En la Edad Media se llaman cantares de gesta y en la Edad Antigua es la epopeya. Épica, verso cantado por aedas y juglares. Su asunto es hazañas, guerras, viajes. Predomina la visión descriptiva de la realidad, descripciones, y hay un alto grado de objetividad. Chao épica. Ahora nos vamos a la lírica. La lírica es algo íntimo. Verso escrito, su asunto. Profe, ¿cuál es el asunto? Asunto. En la lírica, estudiante, es algo íntimo. Es el fluir de tu intimidad, ¿sí o no? Mira, expresa. Odio, amor, duda, ternura, etcétera. La lírica, ¿qué cosa va a expresar? Todo tu mundo interior, que puede ser la ira, puede ser la duda, puede ser el amor, puede ser la burla, ¿sí o no? Todo ese mundo interno de tu nariz para adentro. Mientras que la épica es todo lo que pasa de tu nariz para afuera. En la épica son los acontecimientos sociales. En la lírica vienen a ser tus acontecimientos psicológicos, personales, íntimos. Profe, si yo quiero cantarle al amor, ¿cómo podría llamarse mi poema si yo quiero cantarle al amor? Fácil, le puedes llamar rima o le puedes llamar yarabí. Ambos expresan el amor, tanto en una rima como en un yarabí. Rima, yarabí. Es el amor, expresan temas amorosos. La rima y el yarabí. Rima Bécquer, yarabí Mariano Melgar en el Perú. Mientras que en España era, pues hombre, tío, joder, Bécquer, en el Perú era Marianito Melgar. Expresa sus sentimientos amorosos por la dama que se ha ido. Recuérdalo, varón, nunca se escribe para la dama que has conquistado.
siempre se escribe para la mujer que ya no está a tu lado. Lástima, así es la poesía. Profe, si quiero escribir un poema de muerte, de muerte, se le llama elegía. Elegía. Muerte. Yarabí, amor. Amor. Tristeza amorosa. Amor. La elegía es la muerte. Profe, dejemos la muerte y el amor. Dejemos la muerte y el amor. Yo quiero expresar alegría. Quiero expresar mi alegría a la academia. Me permitió ingresar a San Marcos. Oh bendito Grupo Ciencias, que con tus docentes iluminas el mundo. Profe, yo quiero hacer un poema al Grupo Ciencias en agradecimiento. ¿Cómo se llamaría? Oda. Oda. Oda es un canto de alegría. La oda canta las alegrías. La alegría. Profe, y si yo quiero cantar a la naturaleza, égloga. A la naturaleza, égloga. Égloga. A la naturaleza. ¿Se da cuenta, estimado estudiante? Distintos sentimientos. Amor a la naturaleza, égloga. Canto a la muerte, elegía. Canto al amor, yarabí o rimas. Alabanza a Dios, a una institución como el Grupo Ciencias o a un maestro, una oda. Una oda. Eso viene a ser el género lírico. El épico y el lírico. Mira, el épico y el lírico. Ahora, después de tomar un poquito de agua bendita, me sobró de la Semana Santa, vamos al teatro. Al género dramático se le conoce también con el nombre de teatro. Tú lo sabes, teatro. El teatro. ¿Sí o no? El teatro. El teatro. ¿Recuerdas, alumno, dónde surgió el teatro? En Grecia. En Grecia. Cuando uno del coro se distanció, el coreuta se distanció y empezó a dialogar con el coro. Al distanciarse, atención alumnos, se crea uno de los elementos básicos del teatro, el diálogo. Para que exista teatro, tiene que haber un diálogo, o si no, un monólogo. Tiene que haber un escenario. Un escenario. ¿Sí o no, alumnos? Tiene que haber un diálogo, un escenario y tiene que haber actores. Un diálogo, un escenario, ya tienes el escenario, tienes los actores y los actores dialogan. A través del diálogo se hace el argumento, se construye el argumento. Los actores en la época griega eran hombres. En la época de William Shakespeare también eran hombres. Las mujeres estaban prohibidas de hacer teatro. Recién en el siglo XIX o XX, recién se le ha permitido a la mujer hacer teatro. El teatro era patrimonio exclusivamente del hombre. Ahora bien, ¿cómo se escribe una obra de teatro? ¿En verso o prosa? En verso o prosa. La primera característica que el alumno debe de recordar es que toda obra de teatro se puede hacer en verso o en prosa. ¿Y cuál es el tema o el asunto? Su tema o asunto. Tema o asunto. Asunto. Representa conflictos. ¿Cuál es el asunto esencial de una obra de teatro, estimados estudiantes? Que en una obra de teatro, si no hay un conflicto, el argumento no avanza. Tiene que haber un conflicto.
necesariamente para que algo se impulse. Algo así como la gasolina. La gasolina impulsa el auto. Si no hay gasolina, con agua no avanza tu carro. ¿No es cierto? Salvo que le pones gas. El gas o la gasolina. Igual, una obra de teatro es impulsada cuando hay un conflicto. Ahora, el fin del conflicto puede ser triste o puede ser alegre, ¿no es cierto? Si tú quieres divertir a la gente, que la gente vaya y se vacile, tú buscas personajes graciosos, entonces creas una comedia. Pero si tú los quieres hacer llorar como hacían los griegos, causándole catarsis para que liberen sus tensiones, es la tragedia. Así que cuando hablamos de teatro, hablamos de tragedia, comedia y drama. Mira, si hablamos de teatro, estimado estudiante, hay la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, obviamente, obvio, el conflicto va a terminar en muerte. El conflicto va a terminar en muerte o en destrucción del personaje. Profe, ¿cuál es una obra de teatro, quizás para usted, la más trágica de todas? Hay una que nunca debes olvidar. La obra de teatro más trágica de todas. ¿Cuál es? La tutora me lo va a decir, escríbanlo. ¿Cuál Edipo es? Rey. Edipo Rey. Excelente, excelente. Edipo Rey. No hay ser más trágico que Edipo Rey. Qué piña, ¿no? Cometer incesto. Y antes de cometer incesto, comete otro pecado terrible, parricidio. Matar al padre, relaciones con la madre. Y al final se revienta los ojos. Se revienta los ojos. Pero nunca la sangre se mostraba ante la cara de los griegos. Jamás se mostraba un ahorcamiento. Jamás se mostraba un puñal en el corazón. Jamás alguien te contaba. Y Edipo se reventó los ojos. Y ahí podías ver al personaje tapado el rostro, huyendo con su hija de la ciudad de Tebas. Tragedia. Una comedia, El avaro. Una comedia con final feliz vendría a ser El avaro de Molière. La historia de un padre tacaño que quiere casar a sus hijos con viejos. Los chicos aman a jóvenes, pero el papá no acepta porque los jóvenes son misios, pobres. ¿Sabes cómo termina la historia, señoras y señores? Cuando estos misios y pobres, al que el avaro despreciaba, resultan siendo los hijos del multimillonario Tomás Albursi. Y ahí sí al papá se le cae de emoción el corazón para gritar: yo siempre he querido que mis hijos se casen con los que ellos quieren. Mentiroso, papá tacaño. Siempre has querido que se casen con millonarios. ¿Y ahora qué sucede? Que esos pobres que tú botaste de tu casa eran hijos del multimillonario Tomás Albursi. Y colorín colorado, la historia feliz ha terminado. Ese es el avaro de Molière. Profe, dígame un drama. Un drama. La vida es sueño. Uno de los grandes dramas de la literatura es La vida es sueño. La vida es sueño. A ver, voy a recordar. ¿Cuántas tragedias te piden? Atención, anota. ¿Cuántas tragedias te piden? Edipo Rey, una. Vamos avanzando. Bodas de sangre, dos. Nada más. Dos tragedias te piden. Que tú tienes que saber dos tragedias. Bodas de sangre de Federico García Lorca. Y número dos, Edipo Rey, de Sófocles. Vamos a la comedia.
¿Qué comedia te piden? Una te piden. La tienes que saber. Ñacatita. 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 Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Dramas. A ver, déjame pensar. Una, dos, dos dramas. Dos dramas. ¿Cuáles son esos dos dramas? La vida es sueño y el otro drama es Ollantay. El Ollantay, de la literatura incaica. El Ollantay. Chao, género dramático. El género dramático se plasma en verso o en prosa. Presenta conflictos. Se le conoce también como teatro, donde hay diálogo, escenario y actores. Se divide en tres especies: tragedia, comedia y drama. Profesor, una pregunta. ¿Hay subespecies? Claro que sí. Hay subespecies como el sainete, el auto sacramental, los entremeses, y hay otros donde se le añade música, como por ejemplo cuando hablamos de ópera. La ópera es una forma de teatro musicalizado. ¿No es cierto? Bien. Chao, teatro. Vamos al cuarto género, estudiantes, al narrativo. Vamos al género narrativo. Solamente se plasma en prosa. Ah, en prosa. En prosa. El género narrativo se plasma en prosa. La diferencia entre el verso y la prosa es sencillo. El verso tiene medida, versos de 8, versos de 11 o versos de 14. El verso tiene medida, 14 sílabas, máximo es 16 sílabas. ¿Correcto? Ese es el verso. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Ese es verso. En cambio, la prosa no tiene medida. La prosa es tal cual hablas, tal cual hablamos nosotros. Había una vez un hombre en mitad de la calle, punto. Pero este señor se dedicaba a vender chupete, punto. Hasta que un día vino un carro y lo atropelló, punto. Salió sus hijos, lo rodearon al hombre. Eso es prosa. Todo seguido. Oraciones encadenadas. En cambio, en el verso es medida. Los versos no pueden ser más allá de 16 sílabas. Cuando digo que es en prosa, entonces es un relato. Es un relato de oraciones encadenadas. Es un relato de oraciones encadenadas. Profe, ¿y cuál es el asunto de una obra narrativa? Su asunto es variado. Su asunto. Tema o asunto. Asunto. Relata historias. Relata historias reales o ima. No es tanto que las historias sean reales, alumnos, sino con rasgos de verosimilitud sería lo correcto. Una historia, basta que sea ya una novela, deja de ser real para entrar en un mundo de la literatura. Tú sabes que en la literatura no es como la historia. En la historia es un relato real. En la literatura es con rasgos de verosimilitud. Un ejemplo podría ser de novela realista, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. ¿No es cierto? Trata de un hombre que mata a una usurera pensando salvar al mundo del mal. Real. Y un relato fantástico, profe, o ficticio, La metamorfosis de Franz Kafka. La historia de un hombre que se convierte en un insecto. ¿Sí o no? Mira, ahí están dos obras diferentes. Una con rasgos de verosimilitud y el otro con rasgos de gran cantidad y gran dosis de fantasía. Entonces, en el género narrativo se relatan historias reales o imaginarias. Pero, atención, nació con este hombre.
Este hombre fue el creador del género narrativo, Giovanni Boccaccio, el creador del libro de cuentos llamados el Decamerón. Así que cuando hablamos de especies, la primera especie que aparece, estimado estudiante, es el cuento. Es el cuento. Giovanni Boccaccio, el Decamerón. Hermosos cuentos eróticos y picarescos. Hermosos cuentos eróticos y picarescos. Así nació el género narrativo. Posteriormente vino el Quijote de la Mancha, que ya no es cuento, sino era una historia larga, novela. Y me detengo acá y lo voy a subrayar. Novela. Novela. Y le pongo un asterisco. ¿Sabes por qué, estimado estudiante? Porque te piden 9 novelas en el examen de admisión de San Marcos. 9 novelas. 9. ¿Y cuáles son esas 9? Anótalos. Las tienes que saber. 9 obras narrativas, 9 novelas. 1, primera novela que te piden saber, Quijote de la Mancha. 1, Quijote de la Mancha. Segunda novela que te piden, Las cuitas del joven Werther. Atención alumno, anótalo. Las cuitas del joven Werther, del escritor Wolfgang Goethe. Se escribe Goethe. Las cuitas del joven Werther. Tercera novela, anótalo, anótalo. Crimen y castigo, crimen y castigo. De Fyodor Dostoyevsky. Cuarta novela, La Metamorfosis de Franz Kafka. La Metamorfosis de Franz Kafka. Quinta novela. El reino de este mundo de Carpentier. El reino de este mundo de Carpentier. El reino de este mundo. Van 5. 100 años de soledad. Van 6. 100 años de soledad. Ave sin nido. Ave sin nido de Clorinda Mato. Van 7. Ave sin nido de Clorinda Mato. El mundo es ancho y ajeno. 8. El mundo es ancho y ajeno. De Ciro Alegría. 9. Los ríos profundos de Arguedas. Me faltó mano. 10. La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Y 11, me faltó. Ya no tengo dedos. 11. Conversación en la catedral. Conversación en la catedral. No eran 9. 11. 11. 11. 11. Profe, ¿y cuento? Ah, te piden 2 cuentos. ¿2 cuentos? Sí. 2 libros de cuentos. 3. 1, El Caballero Carmelo, de Valdelomar. El Caballero Carmelo de Valdelomar. 1. 2. El Rey Burgués, de Rubén Darío, del Libro Azul. El Rey Burgués. Y 3, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, de Borges, de su libro Ficciones. 1, Valdelomar, Caballero Carmelo. 2, El Rey Burgués, de Rubén Darío. Y 3, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, de Borges. Pero también, además, estudiante, además del cuento y de la novela, en el género narrativo también tenemos la fábula. Tenemos el mito. Tenemos la leyenda. Tenemos la crónica. El género narrativo tiene las siguientes especies: cuento, novela, fábula, mito, leyenda, crónica.
cuento, novela, fábula, mito, leyenda y crónica. Leyenda y crónica. Y el último de los géneros en aparecer gracias a este hombre, te voy a poner, ¿gracias a quién? A Michel de Montaigne. Él es el padre del ensayo. Y así se llama su libro, Essays, los ensayos. Profe, ¿y qué es un ensayo? Un ensayo es una teoría, es una hipótesis, es demostrar una idea. La idea es convencerte de la verosimilitud de mis ideas. Un ensayo es una propuesta, es una crítica. Un ensayo es una propuesta, es una crítica, es un estudio. Tú haces una propuesta ideológica, tú haces una crítica, tú haces un estudio, lo que ustedes van a hacer cuando terminan su carrera. A ver, ejemplos, profe, ejemplos. ¿Quiénes fueron estas personas? Nómbreme 3 grandes ensayistas de nuestra historia. 1, Carlos Marx, el Manifiesto Comunista. 2, Charles Darwin, La evolución de las especies. 3, podría ser Sigmund Freud, la teoría del psicoanálisis. Freud exploró la mente humana. Darwin, la evolución del hombre. Marx, el pensamiento marxista, el pensamiento comunista, la lucha de clases, la lucha de clases. ¿Cuáles son los géneros de la literatura? 5. Épico, lírico, dramático, narrativo y el ensayo. ¿Cuál es el género que ha muerto? El épico. No es que haya muerto, ha sido devorado por el narrativo. Cuando hablamos de novela épica, hablamos de que el protagonista principal es un pueblo, como por ejemplo El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría Bazán. De Ciro Alegría Bazán. Profe, ¿el ensayo se hace en verso o en prosa? En prosa. Prosa. Mira, toda obra de ensayo se hace en prosa. El padre fue Montaigne, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Una propuesta, una crítica, un estudio. Los grandes ensayistas, además de Montaigne, fue Marx, Darwin, Freud. ¿Qué es el narrativo? Relata historias reales o imaginarias. Nació con Giovanni Boccaccio en su libro El Decameron. Se plasma en prosa. Tenemos cuento, novela, fábula, mito, leyenda y crónica. ¿Qué es el género dramático? En un escenario, actores representan una historia a través del diálogo. Tenemos comedia, tragedia y drama. La lírica y la épica se parecen porque ambos emplean el verso, pero una es extensa, la épica, y otra es breve, la lírica. La épica es extensa, por eso es cantada. La lírica es breve, por eso es escrita y llevada a libros, llevado a cuadernos. Lírica, épica, dramática, narrativo y el ensayo. Los géneros, le ponemos chexito acá. Géneros, géneros. De géneros, estudiante, ¿alguna duda de géneros literarios? No, profesor. No, profesor. Ya, todo claro. No, la sátira, el epigrama pertenecen al género lírico. La sátira y el epigrama pertenecen al género lírico, no al dramático, al lírico. ¿Qué es una sátira?
cuando yo escribo a tu nariz, tan grande es tu nariz que parece la pirámide de Egipto, en la cara del más feo delito fuera. Eso es sátira. Me estoy burlando de un defecto. Y un epigrama es una sátira en chiquito, una sátira intelectual. Un epigrama es esto. Cuando yo juego con una ironía, cuando juego con el doble sentido. Cáptame, ¿ah? Cáptame este epigrama. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero entre nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ese es un epigrama. Te estás haciendo una burla con mucha inteligencia. Un epigrama es una ironía. Una sátira es una burla cruel. Ambos pertenecen al género lírico. Si hay más dudas, lo sueltan, alumnos, ¿ya? ¿Ya no? Prepárense, vamos a las figuras literarias. Vamos a nuestras 4 figuras literarias. Acá quiero, sí, una participación más activa, porque son 4 figuras. De estas 4, te voy a pedir, y acá sí le voy a pedir ayuda a la tutora, para que me dé el nombre, así, dame un nombre. Por ejemplo, si me dice, Carlos Ganosa, ya, Carlos, escríbeme una metáfora. Dime una metáfora, porque se aprende escribiendo, recuérdalo, alumno. Ustedes me van a hacer una breve tareita. Invéntate una metáfora, invéntate un símil, inventa una anáfora de tu mundo privado, de ti. No necesito que sea muy poético, pero antes escucha, antes escucha. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Qué bonito suena. Te lo vuelvo a recitar. Escucha. En el pasadizo nebuloso. No ha dicho en el pasadizo. Lo hubiera malogrado si decía en el pasadizo. Presenta la niña. No, suena feo. Más bonito es en el pasadizo nebuloso. Le he agregado un adjetivo. Dime, alumno, ¿qué le he agregado? Nebuloso, adjetivo. Su perfil presenta destelloso. Dime, ¿cómo está el perfil de la chica? Con brillo. Otra vez un epíteto. En el pasadizo nebuloso. ¿Cuál mágico sueño de Estambul? ¿Cuál? Está comparando. Esto es como el sueño de la ciudad de Turquía. Símil, está empleando el símil. ¿Cuál? En el pasadizo nebuloso, mira, grábalo, grábate esto, nebuloso, le está enseñando una cualidad del pasadizo. Y luego te está diciendo cuál, como un mágico sueño, cuál, atención, cuál. Es como decir cómo, un mágico sueño. ¿Cómo es el sueño mágico? ¿Cómo es la lámpara? Azul, mira, azul es la lámpara. Acá hemos podido brevemente darnos cuenta que cuando te dicen lámpara azul, pasadizo nebuloso, te está calificando, se llama epíteto. Cuando tú comparas en el pasadizo nebuloso como un mágico sueño de la ciudad de Estambul, ¿sabes qué ciudad también es así como Estambul, lleno de humo? Londres. Cuando algún día viajes por Londres, te vas a acordar de mí. Hoy vas a decir, oye, son las 4 de la tarde y no se ve a 7 metros. La neblina de Londres es terrible. La neblina de Londres. Así es Estambul también. La neblina llega a todas las calles. Parece una ciudad que le hubieran soltado humo. Por eso en el pasadizo nebuloso, como un sueño de la ciudad de Estambul. ¿Para qué sirven, profesor, las figuras literarias? Atención, alumno, anota, si no lo sabes. Sirven para embellecer el lenguaje. ¿Para qué sirve una figura literaria, estimado profesor? Sirve para hacer bella la expresión. Profesor, Bad Bunny
¿Cantará cosas bonitas? No, cosas feas, asquerosas, cochinas, puf. Ahí no hay literatura. Ahí no hay literatura. Hay literatura en canciones como, por ejemplo, de José José, en canciones como The Beatles, en canciones de Amy Winehouse, que las próximas semanas es la película, llega a Lima la película de Amy Winehouse, mi cantante de jazz favorito y de country music. Bien, en esos cantores sí hay figuras literarias, pero este que dice, a mí me gusta que me den duro, duro, duro. No, pues, ahí es un insulto a la oreja, un insulto a la inteligencia. ¿Para qué sirve una figura literaria, estimado profesor? Para hacer bella la expresión. Bella la expresión. Muy bien. La metáfora sustituye. Te lo tienes que tener acá en tu cabecita. En tu cabecita, ¿qué hace la metáfora? Sustituye o compara. Profe, ¿es igual al símil? Así es. El símil compara. Profe, entonces, compara, compara. Momentito. Compara indirectamente. El símil te compara empleando la palabra como y cual. ¿Entiendes? El símil compara utilizando la palabra como y cual, mientras que la metáfora te compara de manera directa. Ahora te explico con ejemplos. Profe, la anáfora repite al inicio. Una anáfora repite palabras al inicio de los versos. La anáfora, estimado estudiante, te repite palabras al inicio de los versos. Profe, y el hiperbatón, desorden de la expresión, desordena, desordena. ¿Qué desordena? La expresión. Las 4 figuras literarias que nos piden en San Marcos son: el hiperbatón desordena la expresión, desorden de la expresión. La anáfora repite al inicio de los versos. El símil compara de manera indirecta. La metáfora, tienes 2 tipos de metáforas, las que sustituye y las que compara. Voy a empezar con la metáfora pura. A la primera le llaman metáfora pura. De frente tú tienes que saber qué es lo que el escritor está diciendo. Atención, alumno, metáfora pura. Este ver lo he sacado de Dante Alighieri, lo he adecuado. Voy a subrayar dónde está la metáfora. Alumno, ¿a qué edad murió Cristo? Dicen, a los 33, ¿no? Otros dicen, no, profe, murió a los 35. Chico, chica que me estás escuchando, a los 35 tienes que ya hacer doctorado. A los 25 acabas tu carrera. A los 26 sustentas tu tesis. A los 28 tienes una maestría. A los 29 sustentas tu maestría. A los 40 ingresas al doctorado. Mentira, a los 30 ingresas al doctorado. Ahora es doctorado 3 años. A los 33 años eres doctor. A los 34 sustentas. A los 35 te casas. ¿Te casas o te vas a pasear por el mundo? Los 35 representa la mitad de la vida. Ahora me entiendes, en la mitad del camino de la vida. Mitad del camino de la vida.
Primera metáfora. ¿Qué te está entendiendo? El camino de la vida. Te está diciendo que a los 35 años, en vez de decirte a los 35 años, te dicen a la mitad del camino de la vida. ¿Me dejo entender, alumno? En vez de decirte los 35 años, te dicen la mitad del camino de la vida. Aproximadamente, alumnos, los 35, la edad que Dante ingresa al infierno, al purgatorio y al paraíso. Justo la edad en la que el hombre se encuentra entre el finalizar su juventud e iniciar la vida adulta. A esa edad vienen grandes problemas en la vida. Problemas, selva oscura. Selva oscura. ¿Me captaron? En la mitad de mi vida, en el mitad del camino de mi vida, me choqué con una selva oscura. ¿Sabes qué significa selva oscura? Problemas. No saber dilucidar bien. ¿Me caso o no me caso? ¿Compro un departamento o no compro un departamento? ¿Me compro un carro para alucinar que tengo plata y me levanto a todas las chicas del barrio? ¿O invierto en, de repente, la publicación de mi libro? ¿O invierto mejor en algo más rico que es comprarse un carro? Viajar por el mundo. Dime, a los 35 años es la mitad de tu vida. La mitad de tu vida. Selva oscura, ¿qué significa? Incertidumbre. Me dejo entender lo que Dante Alighieri te quiere decir en la Divina Comedia. En la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura. Significa que a los 35 años se me presentaron las incertidumbres. Incertidumbres. Te está hablando en metáfora. Por eso es que la Divina Comedia no es un libro fácil de entender. No es un libro fácil. Y esta es una metáfora pura. ¿No? Esta es una metáfora pura, la mitad del camino de la vida. Metáforas, recuerde, alumnos, que nosotros utilizamos a cada rato. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando tú dices, a ver, una metáfora que no es literaria. Dices, por ejemplo, estoy muerta. ¿Qué quieres dar a entender cuando dices estoy muerta? Que no tiene salida para nada. ¿Sí o no? Estoy muerta. Estoy muerta. ¿No? Ahora nos vamos a la siguiente forma de la metáfora. La de comparación directa. Vamos a comparar. Dios es. Atención, alumno, acá se está comparando con el verbo ser. Estás comparando que Dios, primer elemento, es tu sol y tu escudo. Dios es mi sol y mi escudo. Dime, alumno, ¿qué representa el sol? Dime, para saber que estás viva, respóndeme, por favor. ¿El sol qué representa? ¿Qué metáfora es el sol? Luz. Se han muerto, ¿no, tutora? Ya la tutora Luz, me dice, profesor. han Ya. muerto ya los alumnos, están almorzando. Ay, ay, ay. Luz, Ellos. conocimiento. No, metafóricamente, alumno, no me digas luz. La luz, el sol representa el conocimiento. Dios es mi sol, significa el conocimiento, la sabiduría, metafóricamente. Metafóricamente, luz es sabiduría. Y dime, escudo, protección. Protección. ¿Qué te quiere decir con la frase? Dios es mi sol y mi escudo. Dios me ilumina, Dios me da sabiduría y Dios me protege. Metáfora. Hay dos formas de metáfora. La metáfora pura, que se llama metáfora por sustitución. En vez de decir 35 años, la mitad de mi vida. ¿Sí o no, alumno? Mira, en vez de decir 35 años, la mitad de mi vida. ¿No? En vez de decir, me encuentro en un grave problema, me choco con una selva oscura. Me choco con una selva oscura. ¿No? Y la de compara, Dios es mi sol y mi escudo.
Tú puedes decir, mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. Eso es una metáfora. ¿Qué significa que tu vida sea un infierno? ¿Que vives alegre o que vives triste? Dime la verdad. Recontra Triste. Triste, claro, Triste, lleno de triste. problemas. Hay tantas canciones. Mi vida es una tómbola, dice, ¿no? Mi vida es una fiesta. ¿Qué pasaría si nuestra señorita elegada dice, mi vida es una fiesta? Dime, ¿qué puedes pensar? ¿Que su vida es triste o alegre? Recontra alegre. alegre. ¿Sí o no? Porque tiene dos enamorados. ¿Quién como ella? ¿No? Mi vida es una fiesta. Chao, metáfora. Chao, metáfora. Vamos a la figura llamada el símil. Tú eres como. Uy, uy, uy. ¿Quién no ha dicho alguna vez tú eres como? Señorita, le están comparando. Mira, qué bonita comparación. ¿Alguna vez, señoritas que están ahí escuchándome, un joven impulsado por la emoción te dijo, tú eres como el atardecer? Qué bonita frase, qué bonita frase. A ver, ¿qué te ha querido decir que tú eres como el atardecer? Calmada. En vez de decirte que tú eres una mujer calmada, ¿qué te ha dicho? Eres como el amanecer, como el atardecer. Pero se le podría decir, él es como el amanecer o no. Claro, es decir, que le das luz a mi vida, me impulsas, porque el amanecer es como a despertarse, ¿no? Como a salir a la academia o, para mi caso, salir a trabajar. Tú eres como el ocaso. Tú eres como el ocaso. El ocaso es cuando el sol se pone. Tranquilidad total. Dime, ¿alguna vez han visto ustedes ponerse el sol, meterse en el mar y que alguien te diga, tú eres como el ocaso? ¿Qué te están diciendo? Que tienes una tranquilidad espectacular. ¿Mm? Eres como un atardecer. Símil, ¿qué cosa hace? Compara. Otro ejemplito, profe. Vamos a otro ejemplito de símil. Nuestras vidas, voy a comparar. Son como los ríos. ¿Qué se está comparando acá? Nuestras vidas como los ríos. Alumno, escúchame este famoso versito. Nuestras vidas son como los ríos. Dime, ¿qué te quiere decir el escritor? Que tu vida puede ser larga o corta, ¿sí o no? Porque hay ríos como el Nilo y hay ríos como el Churín, que son cortos. Ahora, también puede ser que hay ríos torrentosos, como por ejemplo el río Amazonas. Y hay ríos calmaditos. ¿Sabes qué río yo conocí y que es calmadito? El río Sena. El río Sena en París. Pasa como si no existiera. Como si no existiera. ¡Qué tranquilidad! En cambio, el río, tú eres como el río Rima cuando te dicen te están insultando. No permitas que te digan eres como el río Rima, porque el río Rima huele a caca. Y lo que te están diciendo es que tú eres una caca. Así que no permitas que te digan, dime, que te digan, tú eres como el Amazonas. Ahí sí, ya está bien. O sea, sí, brava, potente, ¿no? No te pero nunca permitas que te digan, tú eres como el río Rima. Eso sí sería un insulto. Ya sabes, entonces, ¿qué es el símil? La comparación. Indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque utiliza la palabra como o cual. Seguimos. El tiempo no se detiene. Vamos a la tercera, que es la anáfora. ¿Qué dice la anáfora? Repite al inicio.
Miren, estimados estudiantes, anáfora repite al inicio. ¿Notas estas dos repeticiones? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Anáfora, se repiten palabras al inicio, al inicio. Otro ejemplito, profe. Me acabo de inventar, porque tú sabes que una de las características de las figuras literarias es jugar con las palabras. Y yo he jugado acá con dos palabras. Mira, puede que pases, puede que pases hoy. Puede que pases hoy. Puede que te hayas marchado. Acá falta la Q. Puede que pases hoy. Puede que te hayas marchado. Puede. Hoy, anáfora. Sencillo. Una anáfora se da al inicio, no al final. Profe, ¿y si fuera al final? Si fuera al final tiene otro nombre. Se le llama epífora. Grábate bien. Si fuera al final tiene otro nombre. Se llama epífora. Epífora. Y por último, de las 4 que nos piden en San Marquitos, está el hipérbatón. Del jardín en el ángulo oscuro y hacía el arpa. Este es un verso de Gustavo Adolfo Bécquer. Míralo, alumno, por favor, no te me duermas, no te me duermas. Del jardín en el ángulo oscuro y hacía el arpa. ¡Qué desorden! Míralo, qué desorden. Del jardín en el ángulo oscuro y hacía el arpa. Alumno, qué desorden. Lo correcto sería el arpa y hacía en el ángulo oscuro y por último del jardín. ¿Cómo sería el orden lógico? Sería el arpa y hacía en el ángulo oscuro del jardín. Del jardín en el ángulo oscuro y hacía el arpa. Desorden. Es como cuando yo digo, por la ventana ingresa el viento. ¿He desordenado o no? Claro, pues, profe, el viento usted lo ha puesto al final, cuando lo correcto es decir, el viento ingresa por la ventana. He desordenado la expresión, por la ventana ingresa el viento. Cuando lo correcto es, el viento ingresa por la ventana. Del jardín en el ángulo oscuro y hacía el arpa, cuando lo correcto es, el arpa y hacía en el ángulo oscuro del jardín. ¿En qué consiste el hipérbatón? Desorden de la expresión. ¿En qué consiste la anáfora? Repetición de palabras al inicio de los versos. ¿En qué consiste el símil? Comparar dos términos simbólicamente, comparar dos términos, utilizando la palabra como o cual. ¿Y qué es la metáfora? Compara directamente o sustituye un término por otro que lo represente.
4 figuras literarias. Pero nosotros debemos de saber 1, 2, 3, 4 más. Cuatro más. Atención, alumnos. La hipérbole. Hipérbole. Exagera. 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 Cuando tú dices, por ejemplo, 1000 años te amaré. 1000 años te amaré. 1000 años te amaré. Te voy a subrayar dónde te están mintiendo. ¿Dónde te están mintiendo, señorita? Muchas de ustedes, a veces llevados por la emoción, creen a su enamorado cuando te dicen, flaca, 1000 años te amaré. Y muchas chicas dicen, mami, me va a amar 1000 años. Y tu mamá te desinfla la llanta. ¿Cuál 1000 años, tarada? Si vas a vivir solo hasta los 70. ¿Te das cuenta? Y tú te tragaste el cuento, te tragaste el sapo. No, el amor nos hace exagerar. El amor nos hace exagerar. El hambre nos hace exagerar. ¿No has escuchado decir, pucha, tengo tanta hambre que me comería una vaca? Mentira, la vaca te traga a ti. ¿No? ¿Qué tal exageración? Me tragaría una vaca. O hay chicas que le dicen a su enamorado, mátame a besos. Dios mío, ¿cómo será? Mátame a besos. ¿No? Con un beso tuyo y me muero. Mentira, que se va a morir. ¿No? ¿Acaso tú eres un avión para que lo atropelles? Como un beso tuyo y me muero. ¿Te das cuenta? La vida está lleno de terribles exageraciones. ¿No? Estoy que ardo, dicen hay veces en el sol. Estoy que ardo. Mentira, mejor meterle un baldazo de agua entonces, ¿no? Estoy caliente, se dice. Estoy que ardo. ¿No? O si no, cuando bailas una salsita. Tú me quemas. ¿Tú me quemas? ¿Estás bailando con el dios del fuego? ¿Qué cosa? No, tú me emocionas, sería lo correcto. Tú me quemas. Así que, joven, ¿qué cosa es una hipérbole? Es una exageración. ¿Quieren que haga una exageración ahorita? Miren, señorita tutora, este salón es un infierno. Mentira, profe, hace calor, sí. Ya, profe, bájese, bájese, ya. Hace calor, sí, profe, pero no es un infierno. Infierno es si el fuego estaría saliendo por la ventana. Eso se llama exageración. Exageración es lo que hacen los jugadores cuando vas a marcarle y Neymar cae por el piso. Ese es hipérbole. Ahí está. Cuando te olvidas, piensa en Neymar. Y listo, al toque vas a recordar qué cosa es una hipérbole. ¿Ya? Neymar. O Paolo también. Paolo está con la nueva vaina. Le metes un codito, se cae al suelo. Ambulancia, llamen por favor a la clínica. Exageración. Exageración. Profe, ¿qué es un epíteto? Califica. Califica. Calificar. Calificar. Beso. Califica un beso. 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 ¿Cómo puede ser el beso? Califique el beso. A ver, yo pongo la primera forma de calificar el beso. Tierno. Tierno. Ayúdame, dame otro tipo de beso. Apasionado. Dame otra forma de beso que sea presentada en tu vida. ¿A quién le das un tierno beso? ¿A tu mamá? ¿A tu abuelita? ¿Sí o no? ¿Dónde se dan los tiernos besos? En la frente, en la mano. Yo a veces doy besito en la mano. Alguna vez me encontré con mi amiga, le agarré su mano y le digo, un gusto de verte. Se llama tierno beso. A mí
abuela, a mi tía, muchas veces me encuentro, un besito en la frente, aunque a veces como soy chato no llego a veces, pero con un banquito, besito en la frente, un tierno beso, ¿sí o no? En cambio, dime, si te dicen apasionado beso, dime, ¿se da un apasionado beso a tu tía? No te pases, ni que te llamaras Mario Vargas Llosa, que sí estuvo con su tía, ¿no? ¿A quién se da un beso apasionado? A la flaca, ¿sí o no? A la firme. Y otros dicen, a la trampa, profes, más rico todavía. ¿Sí o no? A la trampa, ahí se delató. Sí, Ahí no profe. se delató. Me da el nombre, por favor, la señorita, Se para delató, conversar con su mamá. Ya se delató, Erika, ya profe. Confiesa, fuiste, confiesa. ya fuiste, le cuento a tu mamá. Confiesa nomás, confiesa. ya fuiste, ya. Fuiste, ya te has delatado, te has delatado. Apasionado es cuando acá el cuello se te pone tenso. Eso de película, ¿no? Ayer justo me vi una película buenaza, pero esta me quedé sorprendido porque el beso apasionado, alumnos, no se da entre hombre, ni entre hombre y mujer, sino se lo dieron dos mujeres. ¡Qué buena película! Me quedé sorprendido, un beso entre dos chicas de más de minuto y medio. Con qué pasión se besaban. Yo miraba y decía, caramba, el mundo está cambiando. En mis tiempos solamente eran hombre y mujer. Ahora todos se besan. Ahora hay distintas clases de géneros ya, ¿no? Hay género, no sé ni qué géneros hay, pero hay 30 chicas, euros más. chicas que ya se casan estás. ahora hasta con árbol. Dios mío, se casan con el árbol. ¿No? Y otras dicen, yo no sé qué género soy. Cuando despierto, Soy no, binario. soy lo que vivo. Dice, soy lo que vivo. ¿Qué género será eso, Dios mío? Pobre árbol. Así que, epíteto, ¿qué cosa es, chicos? Califica. Un beso tierno, apasionado beso. ¿Cómo será si yo digo, a ver, fugaz beso? Algo muy rápido, ¿no? Algo que ni siquiera los labios han Rapidito. tenido tiempo de unirse. Fugaz beso, tierno beso, apasionado beso. Lo mismo puedes hacer con el viento. Viento fuerte, viento débil. Le das calificaciones a las cosas, animales, personas o fenómenos. Antítesis, contradice. Contradice. Ejemplo, te odio y te quiero. Ahí nace la ironía, pues, ¿no? El sarcasmo, alumnos, escúchame, el sarcasmo y la ironía utilizan mucho esta figura literaria llamada antítesis. Mira, odio y quiero. ¿Tú has escuchado decir alguna vez, te odio y te quiero? Y un día escuché a una chica que decía, en una fiesta, yo era el profesor, era una fiesta de promoción, y una chica dijo, a ese lo odio, profe, lo odio. Y media hora después lo vi besándose. Y yo le llamé, le dije, hija, ¿no lo odiabas? No, es que no lo odiaba porque no se me acercaba. Después se me acercó y se me declaró, ahora lo quiero. Y dije, qué contradictorios son a veces las mujeres. A veces odian lo que no pueden tener. Es un juego de antítesis. A veces se odia lo que no se puede tener, ¿no? Irónico, ¿no? Irónico. Te pienso y te olvido. Eso sería también una antítesis. Te pienso todas las noches y te olvido. Al amanecer. Antítesis. Juego de contradicciones. Prosopopeya, anima lo inanimado. Atención, anima lo inanimado. Cuando tú dices, por ejemplo, el viento me abraza. El viento me abraza. Qué raro, ¿no? El viento yo sabía que no tenía manos. Terrible. ¿El viento cómo te va a abrazar? Cuando tú le das vida, características humanas a los fenómenos, se le llama prosopopeya. Cuando tú dices, la brisa me besa las mejillas.
La brisa no tiene labios, un momentito. El viento me abraza, ¿sí o no? Eso se llama prosopopeya. Cuando tú le das vida a lo que no tiene vida. Además de la metáfora, del símil, de la anáfora y del hiperbatón, 4 más quiero que sepas. Hipérbole exagera, epíteto califica, antítesis contradice, prosopopeya anima lo inanimado. Chicos, me lavo la manito y ahora sí les pregunto, le voy a pedir a la tutora que me dé el nombre de 3 para decirles, a ver, dime una antítesis, creado por ti, creado por ti, una metáfora. Me lavo la manito, no se me escapen. Excelente. A ver, vamos a empezar con... Dame el nombre de uno, a ver, de una persona, de un alumno. Antítesis, muy bien, chica. Excelente. ¿Cuál es el nombre de ella? Natalia, excelente. Gracias. Y Natalia, por haber hecho correcto todo. Ahora vamos a otra, a ver, uno también, a ver, manden sus ejemplos de figuras creadas por ustedes. Creadas por ustedes. Recuerda que cuando creas ya se te queda más en la memoria. La tutora me está ayudando, está leyendo algunos ejemplos de ustedes. Ajá, tan cerca pero tan lejos. Eso pasa a veces, ¿no? A veces tú tienes al chico que está a tu costado y él ni te mira. Conclusión, tan cerca y tan lejos. Les debe haber pasado eso, ¿no? Bien. Ay, 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 ese está escrito con dolor. Esto seguramente lo escribió algún chico. Ah, ya. Bien. Ya. Ahora sí. Chicos, necesito una buena persona, yo sé que hay en este salón, que me ayude a leer las 6 primeras, solo a leer las preguntas, solo a leer, y para darle las claves, para decirles por qué, qué alternativa es y por qué. ¿Quién me ayuda? Que lea, alguien que pueda leer. Yo, profe. Ya, adelante, hija, ayúdame con la primera pregunta, por favor. Ya. Profesor,
Antes de eso, ¿podría explicar un poco acerca del retruécano? ¿De qué dice acerca de? Del retruécano. Te escucho del sótano. Retruécano. Ya sé lo que ha preguntado. Sí. El retruécano. Antes de ir, vamos a responder el retruécano. Y le voy a dar también algo bien chévere acá a la tutora. Aunque ya. El retruécano es la inversión de, atención, retruécano, creo que te entendí así. El retruécano es la inversión de una frase. Inviertes toda la frase. Ejemplo, a ver, se ha de decir lo que se piensa, no pensar lo que se dice. ¿Me dejo entender? Retruécano es inviertes toda la frase. Chicos, antes de terminar, para mayor amplitud, miren, esto es sacado de internet, muy bonito. Todas las figuras literarias resumidas, todas. Y esta también, todas. Ahorita le voy a pedir a la tutora le puede tomar fotito como un material anexo para que ustedes tengan, ¿ya? Y la próxima semana, si ustedes tienen un grupo WhatsApp, yo les prometo cada 2 semanas traerles material para que ustedes puedan profundizarse más en sus estudios. Chicos, ahora sí. Muchas gracias, profesor. No tienen por qué. Pregunta Chévere, 1, la máximo, respuesta Gracias, es... profesor. No, porque más material les voy a tener, pero me hacen acordar, por favor, ya, el profesor no se olvide lo que nos ofreció más material. Por el momento les estoy enviando dos fotografías, lo imprimen lo máximo, ya con eso van a destrozar. Uno dice, está constituido por la acción e interacción de los personajes desarrollados en actos, donde se aprecia un acto conversacional. ¿A qué género literario hacemos referencia? Al dramático. Al dramático. Uno es avioncito. 2, señorita, usted me iba a ayudar. Ahora sí, le escucho. La 2, me iba a ayudar a leer. Ya, profe. A ver, la 2 dice, el género lírico, según la obra La Poética de Aristóteles, se caracteriza por ser esencialmente... ¿Qué marcarían, chicos? Lánceme tu pregunta. Casita. 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 Expresivo. Expresiva. Expresivo. Excelente. Casita. 2, casita. 3, señorita, por favor. Señala la alternativa donde se aprecia una especie que pertenece al género dramático. Facilito. Pertenece al Dedito. género dramático. Dadito. Drama. 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 Ejemplo de un drama, Ollantay en la literatura peruana. Y en el caso de España, ahí le puedes poner como un ejemplo de un drama, La vida es sueño. La vida es sueño. ¿Ya? 4, hija, por favor, ayúdame. ¿Cuáles son las alternativas donde se encuentran entre las primeras manifestaciones literarias del tipo oral, a través de las cuales se explicaba la evolución humana o se trasladaba alguna enseñanza? ¿Sabes cuáles son? Uno es el mito, ¿sí o no? Las primeras manifestaciones literarias, el mito. 2, la leyenda, porque así empieza toda nuestra historia aparece con mitos y leyendas, ¿sí o no? Piensen los griegos, piensen los incas, el mito de Viracocha, la leyenda de Manco Cápac con Mama Ocllo, pero también está la fábula, Son 3, el mito, la leyenda y la fábula. El mito, la leyenda y la fábula. La respuesta sería avioncito. Avioncito. Bien. 5, por favor, señorita. Los géneros literarios permiten clasificar las obras según sus características comunes. El género se caracteriza por desarrollar relatos breves o extensos, reales o ficticios de los personajes. Narrativo. ¿Sí o no, alumnos? Ahí es fácil. Género narrativo por desarrollar relatos, relatar, ¿sí o no? Relatos, ¿no? Y ficticios de las descripciones o acciones de los personajes. 5,
avioncito. 5, avioncito. 6, yo lo leo. ¿Ya? Yo lo leo porque es un poema. Vamos a darle ahí sonoridad al poema. Atención, ayúdame tú con la lectura en silencio en tu casa. Según el tono expresivo, el siguiente fragmento poético. A ver, dime, ¿qué es? Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva, muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Dime, está cantando la muerte de un gran escritor. Cuando tú escribes un poema sobre la muerte, ¿qué nombre recibe, alumno? Dime. Elegía. Besito, besito. 7, señorita, ayúdeme, por favor. Le pido ayuda en las 7. Ok, profesor. Respecto al género teatral, podemos afirmar que 1, léalo. usa técnicas literarias como las cajas chinas. No. ¿Por qué no, profe? Porque caja china es lo que emplean en la narrativa, Vargas Llosa. Las cajas chinas son como recursos para entrar dentro de otro tema. 1, falso. 2, Están escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. eso sí es correcto. Eso, la 2, sí es correcto. 3, Son narraciones extensas que buscan glorificar las grandes hazañas de sus héroes. teatro no es narraciones. Falso, la 3. 4, por favor, hija. Sus especies son la epopeya y la fábula. Falso. La epopeya no entra dentro del género teatral. No entra. Falso, la 4. Y 5, Está formado por actos, cuadros y escenas. eso sí. Por lo tanto, ¿qué escogemos? La 2, que es verdadero, y la 5, que es verdadero. Dedito, dedito. 8, lo leo. El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso. He de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas escuchando. Este poema dice, este texto literario que encabeza este ítem, según ese criterio, lo reconocemos como perteneciente al género, ya les dije, lírico, ¿sí o no? A la especie llamada égloga. Canto al Égloga. campo, la naturaleza. Así que la 8 es E. 9. Señorita, ayúdeme en esto, por favor, os suplico. Ok, profe. Dice, unos viajeros llegan al Cusco y, como parte del programa cultural de la ciudad, son invitados a ver la interpretación en escena de acciones que desarrollan el tema de los amores de Ollantay y Cusi Coyur, ocurridos en tiempo de los incas. En este caso, los turistas han asistido a la representación de un género dramático cuya especie literaria es conocido como No termina en tragedia ni tampoco hay chiste. Cuando es la mezcla de tragedia y comedia, ¿qué nombre se le da, estudiante? drama. 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 Es el drama, el Ollantay. El Ollantay. 9, besito. 10, es una obra de teatro. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Don Diego, ¿no han venido todavía? Simón. No, señor. Don Diego. Despacio lo han tomado. Por cierto, Simón, como su tía la quiere tanto, según parece, y no ha visto desde que la llevaron a Guadalajara. Don Diego. Sí, yo no digo que no la viese, pero con media hora de visita y 4 lágrimas estaba concluido. ¿Sí o no? ¿Ya qué has marcado ahí? 10. Dime, por favor. Dramático. La E. Dramático, dramático. Es una obra de teatro, ¿no? Esta es la obra El sí de las niñas. El sí de las niñas. Vamos a la 11.
Otra obra de teatro. Novio. Y yo, madre, ¿tú qué? Novio. ¿Necesito decírtelo otra vez? Madre. Madre. ¿Es que le hace mal? Novio. No. Entonces, se ha producido un diálogo entre la madre y el novio. Dice, en este fragmento citado de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, reconozca el género literario al que pertenece y la característica dominante. La C, ¿sí o no? La C. Casita. El dramático, el empleo del diálogo. 11, casita. 12, señorita, ayúdeme con esta carta de amor. 4 de mayo de 1771, de la obra Werther. Por favor, ayúdeme. Ok, profe. Cuánto me alegro de haber marchado. ¿Qué es, amigo mío, el corazón del hombre? Dejarte cuanto tanto te amaba, cuando era tu inseparable y hallarme bien. Sé que me perdonas. ¿No estaban preparadas por el destino otras amistades para atormentar mi corazón? Con respecto al fragmento citado, perteneciente a las huitas del joven Werther de Goethe, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Ahí tienes que interpretar, alumno. Ahí tienes que interpretar. En este fragmento de la obra Las cuitas del joven Werther, perteneciente al romanticismo, la respuesta, ¿cuál sería? Analízalo. La E, profe. La E. Estamos ante una novela epistolar. Epistolar. ¿Qué es una novela epistolar? Que se escribe como si fueran cartas. Otra famosa novela epistolar, ¿sabes cuál es, estimado estudiante? El diario de Ana Frank. Tú debes acordarte de esta niña durante la época de los nazis. Ella escribió un diario, el diario de Ana Frank, muy parecido a la historia de Las cuitas del joven Werther. Es una novela que se escribe en base a cartas, en base a cartas. Gracias, estudiantes, por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana en este mismo canal. Muchas gracias.